Buenas, somos estudiantes de la Universidad del Magdalena del programa profesional en deportes del grupo 4B. Mi nombre es Omar Vargas y junto a mis compañeros Lina Chacón, Michelle Pérez, Raúl Rodríguez, John Olivos, Ismael Díaz. estaremos realizando una evaluación física y una batería de test para medir las cualidades físicas de los deportistas, en las cuales se medirá la resistencia, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad de cada deportista. A continuación realizaremos el calentamiento y posterior a esto la batería de test. ahora vamos a realizar una valoración física donde necesitaremos conocer la talla y el peso de nuestra paciente para hallar el IMC, el índice de masa corporal. Primero vamos a pesarla. Súbate a la báscula, los pies bien alineados, con la mirada al frente. Bueno, el peso de nuestra paciente es 66.9. Bueno, ahora vamos a tomarle la talla. Se coloca con los pies bien pegados a la pared y la cabeza también mirando al frente, pegada a la pared. $1.57. Ya teniendo estos datos, procedemos a hallar el IMC. El IMC es un indicador para calcular el peso ideal de acuerdo a la estatura y peso. Nuestra paciente tiene un peso de 66.9 kilogramos y la talla es de unos 0.57 centímetros y este se divide al cuadrado y el resultado nos da 27.14. Esto indica que nuestra paciente está en riesgo de sobrepeso. Ahora realizaremos la medida de los perímetros. Primero realizaremos la medida del brazo relajado, desde el punto A hasta el punto B, que da 38, la mitad de 38, 19. Ahora mediremos brazo relajado en la mitad, queda 34. Brazo relajado. Ahora, brazo contraído. Hagan fuerza, la más que puedan. Después que pongas el metro, primero pon el metro. Cuando ya lo tengas, ya se fuerza. Ahora sí. Ahora sí. Fuerza la más que pueda. 36. Brazo contraído. Ahora mediremos la cintura. Póngate así mirándome a mí. Donde más se le marque la cintura, mediremos. Ahora la cadera. En la parte que sobresalga, donde sobresalga más el glúteo, la parte alta del glúteo. Queda 107.5. Ahora realizaremos una medida de el muslo. Abre un poquito las piernas, así, a la altura de los hombros. Cierra un poquito más. Bueno, desde el huesito que sobresale, ¿está? Hasta la base de la rótula.
Eso da 47. $43.5, perdón. Y en la mitad de 43. Y en la mitad se le toma el perímetro. Queda 49.5. Ahora se tomará la medida en el perímetro de la pierna donde sobresalga más el gemelo. Conclusión del índice de cintura-cadera. Ya teniendo el resultado, se divide la circunferencia de la cintura entre la circunferencia de la cadera y esto nos da 0,94 y nos indica que está en riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Bueno, ahora vamos a tomar la frecuencia cardíaca en reposo de la paciente para saber a qué intensidad debe realizar ejercicio, aplicando la fórmula de Carbonell. Las pulsaciones ideales con las cuales debe realizar ejercicio la señora Gladys en porcentajes es entre el 50 y el 60%, que indica unas pulsaciones entre el 97 y 105. Cambio. 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 El test de Cooper, también conocido como prueba de 12 minutos, es una prueba de campo sencilla popular que mide la resistencia oxidativa de una persona. Fue diseñada en 1968 por el Dr. Kenneth Cooper para evaluar la condición física del personal militar estadounidense.
En esta prueba, el objetivo es recorrer la mayor distancia posible en un tiempo de 12 minutos, corriendo a una velocidad constante. La distancia alcanzada se utiliza para determinar el nivel de condición física oxidativo del individuo. ¿Cómo se realiza el test de Cooper? El test de Cooper se puede realizar en cualquier lugar llano y seguro donde se pueda correr sin interrupciones, como una pista de atletismo, un campo de fútbol o un parque. ¿Qué se necesita de materiales para hacer el test de Cooper? Un cronómetro, un pito y marcas para determinar la distancia recorrida del deportista.
Al realizar la prueba del test de Cooper, nos arrojó que el deportista en 12 minutos recorrió una distancia de 2.200 metros, aplicando la fórmula del VO2+, que es igual a 22,351 por distancia recorrida en kilómetros, menos 11,288. Con el resultado que nos arrojó, según la tabla de referencia, determinamos que el VO2+ del deportista es regular, igual que su estado de forma, que también se encuentra en forma regular. El test de Conconi es una prueba de resistencia que sirve para medir el umbral de lactato del deportista. Esta prueba se realiza midiendo la frecuencia cardíaca del deportista según la prueba que realice. Puede ser en ciclismo, en natación o en atletismo, la cual puede ser en pista o en cinta. Nosotros la realizaremos en cinta, entonces la intención de este test es ir midiendo la elevación de la frecuencia cardíaca y ver hasta qué punto esta se regula. Cuando esta se regule, ahí se ha determinado el umbral de lactato, lo cual determina la intensidad del ejercicio, cómo se va a realizar. Si se va a realizar por encima del umbral de lactato, se está buscando mejorar la resistencia del deportista, o si se realiza por debajo del umbral de lactato, lo que se busca es un mantenimiento de la resistencia. Una pregunta.
Antes de realizar el test, tomamos primeramente la frecuencia cardíaca del deportista, la cual se encontraba en 103 pulsaciones por minuto. Para comenzar el test en cinta, se comenzó a una velocidad de 5.5 km por hora y se fue, como se mencionó, aumentando la velocidad para que fuese aumentando la frecuencia cardíaca. Luego de esto, el resultado que se obtuvo que el umbral de lactato del deportista se encuentra en 138 pulsaciones por minuto. Como también mencioné anteriormente, si él desea aumentar la resistencia glucolítica, debe trabajar por encima de este porcentaje que indicó su umbral de lactato. Trabajar por debajo de ese umbral indicaría trabajar en una carga inútil, es decir, no obtendría ningún beneficio. Y para tener una resistencia mantenida debe trabajar en ese mismo umbral de lactato. El test de RAS es una prueba que fue desarrollada en el Reino Unido con la intención de medir el rendimiento glucolítico del deportista. Lo que hace este test es evaluar la potencia y la capacidad glucolítica del mismo. O también el RSA, que es la capacidad que tiene el deportista para recuperarse y mantener el máximo rendimiento luego de una aceleración a toda su capacidad máxima. ¿Cómo se realiza este test? Primeramente, el deportista debe pesarse. Luego, con esto, se procede a un campo donde se traza un circuito de un punto A a un punto B de 35 metros. El deportista lo que debe hacer es realizar 6 pasadas y entre cada pasada tiene 10 segundos para volver a realizar la otra. Se comienza el tiempo apenas comienza desde el punto A y se vuelve a parar el tiempo cuando va al punto B. Esto lo va a realizar 6 veces para luego anotar unos resultados que indica una tabla de referencia. Luego del deportista haber realizado este test, se indicó según la tabla de referencia un índice de fatiga de 11,75 y un índice de fatiga en porcentaje de 87,92. Esto indica que si el porcentaje en índice de fatiga es mayor a 10, el deportista necesita realizar ejercicios para mayor tolerancia glucolítica. Y si es menor a 25 en porcentaje, quiere decir que el deportista tiene una gran resistencia o una gran capacidad glucolítica. Ante esto se recomienda entonces al deportista realizar mayores ejercicios que tengan que ver para mejorar su velocidad, ya sea corriendo, realizando cambios de ritmo y ejercicios relacionados con velocidad. Test de 10 por 5. Este test consiste en recorrer 5 metros 10 veces, es decir, 5 veces el mismo recorrido de ida y vuelta. Se correrá hasta la línea de 5 metros.
se pisará y se volverá hasta la línea de salida. Una vez se llega a la última recta, se cruzará la línea, no solo pisarla. El objetivo de este test consiste en medir la velocidad de desplazamiento y la agilidad de cada persona que realiza la prueba. Para esta prueba se necesita superficie plana mayor a 5 metros, cronómetro, cinta métrica, conos y un silbato. Después de haber realizado el test de 10×5, este nos arroja un resultado de 22.50 segundos y según la tabla de referencia nos indica que su calificación o estado es malo. Test de los 50 metros. El objetivo de este test es estimar la traslación. Para esto primeramente tomamos la medida de 50 metros sobre una superficie plana. Luego de esto la persona se ubica en el primer punto de partida con una pierna al frente ligeramente flexionada y el tronco inclinado hacia adelante y saldrá a la señal que le indique el evaluador en una velocidad constante durante toda la prueba hasta completar los 50 metros. Se empieza a tomar el tiempo al inicio de la prueba y se detiene al pasar el punto final. Después de haber realizado el test de 50 metros, nos arroja un resultado de 7,35 segundos y según la tabla de referencia nos indica que su calificación o estado es regular. Test de lunge. Este test evalúa la movilidad del tobillo usando dos tiras de cinta adhesiva, una de 50 centímetros en el suelo y otra de 60 centímetros en la pared, formando un ángulo de 90 grados. Se marcan 5 centímetros y 10 centímetros desde la pared en la cinta del suelo. El evaluado coloca un pie sobre la cinta con el dedo más largo en la marca de 10 centímetros y la otra pierna detrás. Se acerca la rodilla a la cinta en la pared sin levantar el talón del suelo. Si el talón se eleva, se acerca el pie hasta que el talón no se eleve. Un talón elevado cerca de los 10 centímetros indica una limitación en el tobillo. Si es cerca de los 5 centímetros o menos, la flexibilidad es muy limitada. Si el talón no se eleva, sugiere una buena movilidad del tobillo. De la pared a mi dedo. Después de haber realizado el test de lunge a una distancia de 5 y 10 centímetros, se encontró que el talón del deportista no se elevó, lo cual, según la tabla de referencia, nos arroja un resultado negativo. El test Sit, Bend and Reach es una prueba comúnmente utilizada para evaluar la flexibilidad del tronco y de la parte posterior de las piernas, especialmente los isquiotibiales y la región lumbar. Este test es sencillo de realizar y no requiere de equipo sofisticado, por lo cual es muy popular en evaluación de actitud física, tanto en contextos deportivos como en la educación física. Normalmente se realizan varios intentos,
2 o 3 y se toma la mejor medida para el registro final. Al momento de la realización del test es necesaria una cinta métrica y cinta adhesiva. La persona a evaluar debe estar sin calzado, pies separados a 30 centímetros y debemos colocar cinta métrica en sus piernas de 23 centímetros. Durante su ejecución no se debe doblar las rodillas. Después de haber realizado el test de Sit, Bits and Reads, nos arroja que la deportista obtuvo un resultado de 27,5 y según la tabla de referencia nos indica que su calificación o estado es excelente. Test de Push-Up. Este test consiste en evaluar la fuerza de los músculos del pecho, hombros y tríceps mediante la realización de flexiones de brazos. Para realizar este test hay que tener en cuenta los siguientes pasos. Lo primero, colocar el cuerpo en una posición de plancha con las manos apoyadas en el suelo a la altura de los hombros y los pies juntos. El segundo es mantener el cuerpo alineado desde la cabeza hasta los talones. El tercero es muy importante porque es bajar el cuerpo flexionando los codos hasta que el pecho casi toque el suelo. La cuarta es volver a la posición inicial extendiendo los brazos y empujando el cuerpo hacia arriba. Y por último, es realizar la mayor cantidad de repeticiones posibles en un minuto. Después de realizar el test de push-up, nos arroja un resultado de 55 repeticiones en un minuto que realizó el deportista. Según la tabla de referencia, esto nos indica que el estado o la calificación del deportista es excelente. Test de abdominales en un minuto. El objetivo de este test es estimar el nivel de fuerza-resistencia de los músculos abdominales. El evaluado se debe acostar boca arriba, con las piernas juntas y flexionadas con los pies en apoyo plantar, los brazos cruzados en el pecho o extendidos logrando tocar las rodillas. El evaluado debe sujetarse de los pies para realizar el ejercicio. Desde la posición inicial, el evaluado se traslada a la posición de sentado hasta que los codos logren tocar las rodillas. Inmediatamente se regresa a la posición inicial. Este ejercicio se repite durante un minuto contando las abdominales que el evaluado logra realizar en el tiempo estimado. Dale Omar, concentradito, mijo, concentradito, dale. Concentradito, Omar, vamos a salir de eso. Dale, dale. Toma aire y dale. Vamos, pegas por la mitad. Dale. Vamos.
Vamos. Vamos. Esa es la que quiero. Dale, Omar, ánimo, ánimo. Vamos, Omar, ya está terminando. Vamos, vamos. Toma aire y vamos. Vamos, vamos. No, no te aceleres, no te aceleres. No te aceleres, no te aceleres, vamos. Vamos, ánimo. Vamos, ya estamos acabando ya. Te faltan un par de más. Termínaselo, mi pierna. Después de haber realizado el test de abdominales en 1 minuto, nos arroja un resultado de 23 abdominales. Según la tabla de referencia, su calificación o estado es muy bajo. Test de sentadilla isotónica. Este test evalúa la fuerza y resistencia de las piernas. Consiste en hacer el mayor número de sentadillas en 1 minuto. Requiere de un lugar seco, un cronómetro y un asistente. Tras un calentamiento de 10 minutos, el atleta se coloca con los pies a la anchura de los hombros y realiza sentadillas manteniendo la espalda recta y las manos al frente, con las puntas de los pies ligeramente hacia afuera y las rodillas alineadas. Se registra el número total de sentadillas completadas en 1 minuto. Después de haber realizado el test de sentadilla isotónica, el deportista realizó 30 repeticiones en 1 minuto. Esto, según la tabla de referencia, nos indica que su estado es promedio. Test de sentadilla estática. La sentadilla estática es un ejercicio de entrenamiento de fuerza, el que pones en posición de cuclillas y mantienes esa posición durante un tiempo determinado, sin moverte. Es un ejercicio excelente para fortalecer los músculos de las piernas, especialmente los cuádriceps, los glúteos, los músculos isquiotibiales. Para realizar este test de sentadilla estática corresponden los siguientes pasos. Primero, ponerte los pies separados a la altura de los hombros y de la cadera. Cuando estemos en la posición, se baja lentamente tu cuerpo hacia abajo como si fueras a sentarte en una silla, manteniendo la espalda recta y los pies planos en el suelo. En el tercer paso, doblas tus rodillas hasta que estés en un ángulo de 90 grados. Luego, en el cuarto, mantienes la posición durante el tiempo deseado, manteniendo la espalda recta y el peso en los talones. Por último, para terminar, se empuja con fuerza hacia arriba desde los talones hasta volver a la posición inicial. Es importante mantener una buena técnica durante todo este ejercicio para evitar lesiones y asegurarse de mantener la espalda recta y los pies planos y alineados a los tobillos. También es importante mantener una buena respiración. Después de haber realizado el test de sentadilla estática, nos arrojó un resultado
de 35 segundos que el deportista sostuvo la postura en posición de sentadilla. Mirando la tabla de referencia nos arroja un resultado o una calificación regular del deportista. El test de salto vertical sin carrera e impulso lo que tiene de intención es dimensionar o determinar la fuerza explosiva que tiene el deportista en su tren inferior. ¿Cómo se realiza este test? El deportista se coloca junto a la pared de forma lateral o sagital y con sus manos extendidas toca con la yema de sus dedos un punto A. Y luego lo que hace es alejarse un poco de la pared y realizar un salto con un mínimo impulso hasta llegar a una segunda posición. Entonces este salto lo realiza 3 veces y se determina el salto donde tuvo mayor altura para identificar su potencia. Luego de haber realizado los 3 saltos en el test de salto vertical, el deportista arrojó un primer salto de 27 centímetros en la diferencia que se toma. En el segundo fue de 26 y en el tercero de 27.5. Según la tabla de referencia indica que este resultado es malo, lo cual se recomienda al deportista realizar ejercicios que mejoren su potencia como sentadillas, salto de cuerda o saltos de rana. El test de salto de longitud sin carrera de impulso, también conocido como salto de longitud estático o salto de longitud de pie, es una prueba que mide la potencia explosiva de las piernas. Es una evaluación común en el ámbito deportivo y en la educación física, debido a su simplicidad y eficacia para evaluar la fuerza de las piernas. Al momento de ejecutar la prueba, el participante se coloca de pie detrás de la línea de salida. En ese caso, será una línea marcada con una cinta en el suelo y los pies deben estar separados a lo ancho de los hombros y los dedos de los pies justo detrás de la línea de salida. Luego, desde una posición estática, el participante debe flexionar las rodillas y balanzar sus brazos hacia atrás para tomar impulso. Debe saltar hacia adelante tan lejos como sea posible, utilizando un movimiento coordinado de brazos y piernas para maximizar la distancia del salto. Durante el salto, es importante que el participante aterrice con ambos pies juntos y trate de mantener el equilibrio al aterrizar. La distancia del salto se mide desde la línea de salida hasta el punto de contacto más cercano que haya dejado una marca, normalmente los talones. La medición se realiza con una cinta métrica o una regla graduada. Generalmente se realizan varios intentos, normalmente 2 o 3, y se toma la mejor medida para el registro final. Para esta prueba necesitaremos una superficie plana mayor a 7 metros, cinta métrica y conos.
Después de haber realizado el test de salto de longitud, de carrera o impulso, nos arroja que el deportista obtuvo una medida de 1.75 centímetros y según la tabla de referencia nos indica que su calificación a estado es buena. En el contexto de entrenamiento de fuerza, el método de RM, repetición máxima, se refiere a la máxima cantidad de peso que una persona puede levantar en una sola repetición por un ejercicio específico. Por ejemplo, si una persona puede levantar 100 kilogramos en una sola repetición, el press de banca se dice que su RM, una repetición máxima para ejercicio, es de 100 kilogramos. Para calcular el RM de una persona, normalmente se realizan los ejercicios de press de banca, sentadilla con peso y peso muerto con peso. El método de RM es utilizado para varios propósitos. Primero, la determinación de la fuerza máxima. Segundo, planificación del entrenamiento. Tercero, progresión y monitoreo. Cuarto, prevención de lesiones. Después que el deportista nos ayudó con la ejecución del ejercicio, percibimos que el RM del mismo en peso es 180 kilogramos. Método de XRM. Este método se puede evaluar con cualquier ejercicio y sirve para todas las intensidades. Solo es importante cuidar la ejecución y la técnica. En este caso, el deportista escogió sentadillas con peso progresivo, con una intensidad del 83%, realizando 4 series de 6 a 7 repeticiones hasta llegar al fallo. Fórmula de Britsky. Para realizar esta fórmula se toma un peso cualquiera y se realizan todas las repeticiones posibles. Luego se aplica la fórmula que es un RM igual a peso levantado sobre 1.0278 menos 0.0278 por repeticiones al fallo. Esta fórmula es más exacta cuando las repeticiones realizadas están entre 1 y 5. Después de realizado el ejercicio y aplicando la fórmula de Britsky, el RM del deportista se encuentra en 32 kilogramos. Bueno amigos, como pudimos ver, estos son algunos test usados para poder determinar la condición física de las personas. Se hace claridad que no son los únicos test existentes. Con la realización de estos tests como profesionales en deportes, estaremos en la capacidad de primero, conocer la situación actual física de un deportista. Pero no solo esto, sino también podremos de esta forma planear un entrenamiento según el tipo de cualidad que se quiera mejorar y lógicamente también estaremos preparando a este para un mejor rendimiento en la competición. También como pie de página con la realización de estos tests, con nosotros mismos entendamos la necesidad que tenemos de también capacitarnos, mejorar físicamente, ya que si queremos ser profesionales debemos también ser ejemplo para las personas que nos vamos a guiar y que vean que los beneficios sí son notorios.
Sin más que decir, simplemente decimos muchas gracias y espero que hayan disfrutado y aprendido junto con nosotros. Hasta la próxima.